Existe un tipo de hombre que jamás levanta la voz, no persigue los focos ni alimenta el ruido. Habla bajo, dice su verdad y se aparta. Por lo general, el mundo lo ignora. Eso mismo le pasó a Andreas Iniesta. Meses antes de que Lamine Yamal luciera, Iniesta ya había anunciado lo que ese chaval llegaría a ser. Lo dijo cuando las lesiones se acumulaban, su nivel bajaba y muchos daban a Yamal por acabado antes de tiempo. Nadie escuchó. Dijeron que era sentimentalismo de una leyenda retirada protegiendo a la joya del fútbol español, pero Iniesta no se equivocaba. Fue el único que lo vio con total claridad. El 19 de julio de 2026, frente a Lionel Messi y Argentina, Yamal acalló las críticas en el gran escenario. Iniesta tenía toda la razón. Esta es la historia de lo que Iniesta vio antes que nadie. La lesión y la presión que casi arruinan el Mundial de Yamal. Y la noche en que un chico ignorado se hizo campeón. Para entender la importancia de esta predicción, primero hay que comprender muy bien quién la hacía. Porque Andreas Iniesta no es simplemente un analista más que llena tiempo de pantalla. Él marcó el gol más importante en la historia del fútbol de España. Ese gol de la victoria contra Países Bajos en la prórroga de 2010. Aquel disparo convirtió a España en campeona del mundo por primera y única vez en su historia. Un solo derechazo. Así reescribió la identidad de un país entero. Antes, España era la eterna perdedora. Hablamos de un equipo con un talento inmenso, pero sin vitrinas. Después de aquello, fueron reyes. Y esa es la clave de Iniesta. Lo logró todo sin alzar la voz. 2 décadas en Barcelona, ganándolo absolutamente todo. Se consagró como la estrella más silenciosa que ha dado este deporte, sin pataletas, sin teatro. Jugaba con una finura e inteligencia tan extremas que hasta las aficiones rivales lo ovacionaban. Se retiró en 2024. Al contrario que otras leyendas que se desvanecen en el silencio, él se mantuvo cerca del fútbol. Observaba, analizaba y mantenía la mirada en las 2 camisetas que más amaba en este mundo, la de Barcelona y la de España. Por ser quien era y por su leyenda, cuando Andreas Iniesta se fijaba en un jugador joven y te decía algo, sus palabras tenían un peso que casi nadie más en el fútbol podía igualar. Cuando empezó a hablar de Laminal, debieron haber escuchado, pero no lo hicieron. Viajemos al momento en que todo comenzó, el verano de 2024 en la Eurocopa de Alemania. Yamal tenía 16 años. 16. A esa edad, la mayoría se preocupa por los exámenes. Pero este chaval estaba aterrorizando a los mejores defensas del continente. Se presentó ante el mundo con un golazo a Francia en semifinales que desafió las leyes de la física. Un disparo curvo directo a la escuadra desde un ángulo imposible. El goleador más joven en la historia del torneo. El debutante más joven en una Eurocopa. También fue el asistente más joven y el finalista más precoz. Cuando España levantó la copa, él ya había cumplido 17 años, campeón de Europa antes de tener edad legal para conducir en casi todo el mundo. E Iniesta, al ver todo aquello, no se contuvo. Declaró que el talento mostrado por Yamal era espectacular. Afirmó que, para un chico de esa edad, aquello sencillamente no era normal, que antes de su llegada, el fútbol jamás había visto algo parecido. Se mostró prudente, por supuesto, porque Iniesta siempre actúa con cautela. Cuando lo presionaron para que comparara al chaval con Lionel Messi, se negó a exagerar. Aseguró que Messi era el mejor del mundo y que Yamal solo estaba al inicio de su camino, pero el mensaje oculto era del todo inconfundible. No estábamos ante otra joven promesa cualquiera. Esto era algo único, de lo que aparece una vez por generación si tienes mucha suerte. La mayoría asintió sin dudar, porque en aquel momento, bajo el brillo del título europeo, resultaba muy sencillo estar de acuerdo. Todos adoran a un niño prodigio cuando está ganando, pero el fútbol tiene memoria corta y un puñal afilado, y el ambiente estaba a punto de cambiar por completo. En marzo de 2026, con el Mundial ya cerca, Iniesta fue más allá cuando le preguntaron de nuevo por Yamal. Esta vez no suavizó su discurso. Aseguró que el chaval tenía un talento asombroso y el potencial para convertirse en un jugador único en la historia de este deporte. Ni un buen jugador. Tampoco uno excelente, sino un futbolista único. Inigualable. Y entonces Iniesta soltó la frase que acabaría definiendo toda esta historia. Sentenció que el destino de España en el Mundial dependería de Lamine Yamal, que el futuro de la selección estaba ligado a la capacidad del chaval para decidir los partidos más importantes. Si Yamal era capaz de generar los momentos decisivos justo cuando la presión alcanzaba su punto máximo, entonces España tenía toda la oportunidad de añadir una segunda estrella sobre su escudo. 16 años después de que su propio gol pusiera la primera allí.
Ahora, presten mucha atención a la forma exacta de esa predicción, porque aquí casi todos se equivocaron. Iniesta no prometió un triplete por partido, tampoco prometió que Lamine Yamal sería el goleador del torneo, ni que llenaría resúmenes con genialidades individuales. Eso no fue lo que dijo, y tampoco lo que quiso decir. No estaba prediciendo números, estaba prediciendo influencia. Predijo a un jugador capaz de inclinar partidos enteros a su favor, sin importar si el marcador le daba el crédito. Y fue una predicción precisa, profundamente informada, del único hombre en la Tierra verdaderamente calificado para hacerla. Y el mundo del fútbol estaba a punto de pasar un torneo entero demostrando que no habían entendido ni una palabra. Porque en el momento en que llegó el Mundial, todo lo que podía salir mal para Lamine Yamal empezó a salir mal. Todo comenzó con su cuerpo. A finales de la temporada 2025-2026, en el cierre de otra campaña campeona del Barcelona, Lamine Yamal se lesionó el isquiotibial. Lo que al principio parecía un golpe menor resultó ser mucho más grave, obligándolo a perderse el cierre de temporada del Barcelona y poniendo en duda real su participación en el Mundial, el torneo con el que había soñado toda su joven vida. El chico que debía brillar en el escenario deportivo más grande estaba acostado en una camilla de tratamiento, mirando el reloj y esperando que su pierna aguantara. Apenas logró llegar al torneo. Y cuando España debutó contra Cabo Verde, Lamine Yamal no estuvo en el once inicial. Estaba en el banquillo, como suplente, recuperando el ritmo poco a poco, y España, sin su talismán encendido, tropezó con un apático empate a 0. Los favoritos, los campeones de Europa, el equipo que todos daban como el gran candidato a ganarlo todo, no pudieron superar a Cabo Verde. Y ese fue el momento en que la narrativa cambió, porque si construyes un equipo alrededor de un chico de 19 años, y ese chico está tocado, de repente todos opinan. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Dependía España demasiado de un solo niño? ¿Habían cometido un error catastrófico al amarrar todo su torneo a un adolescente con un isquiotibial frágil? Los aficionados de todo el mundo empezaron a decir en voz alta que la presión sobre este chico era demasiada, que no se podía construir una selección entera sobre los hombros de un joven de 18 años y esperar que resistiera. Era solo un niño. Decían, déjenlo en paz. Dejen de pedirle que cargue con un país. Lamine Yamal fue titular en todos los partidos después de ese debut, pero, por admisión propia y a la vista de todos, le faltaba una marcha. España superó la fase de grupos contra Arabia Saudita y Uruguay, terminando como líder. Pero el chico que había destrozado a Europa a los 16 años parecía humano. Se veía cansado. Parecía un jugador que seguía peleando contra su propio cuerpo. Y los números, esos que a todos les encanta señalar, contaban una historia demoledora. Un gol. Eso fue todo. Un gol y ni una sola asistencia. A los críticos no les hizo falta nada más. Esa palabra empezó a aparecer en todas partes titulares, transmisiones y redes sociales. ¿Sobrevalorado? ¿Estaba Lamine Yamal sobrevalorado? ¿Acaso el mundo del fútbol se inventó una leyenda que en realidad no existía? Compararon sus números con los de las grandes promesas adolescentes del pasado en torneos importantes. Y sobre el papel lo hacían ver ordinario. Pero no era solo el fútbol. El escrutinio se había desbordado mucho más allá de la cancha. Durante meses, los medios gastaron una energía tremenda escarbando en su vida privada, sus relaciones, su historial amoroso, tratando los asuntos personales de un adolescente como noticia internacional. También estuvo la polémica cuando unos comentarios que hizo sobre un club rival lo arrastraron a una guerra de declaraciones que no necesitaba. Había un constante tira y afloja entre el Barcelona y España por su estado físico. La situación se puso tan fea que una de las figuras más grandes del deporte salió en televisión a decir claramente que debían dejar en paz al chico, que se notaba su pura pasión por el fútbol y que lo demás no le importaba a nadie. Incluso el padre de Lamine Yamal tuvo que intervenir para responder a las críticas, asegurando que su hijo no había hecho nada malo. Esta era la tormenta. Un joven de 19 años arrastrando una lesión, cargando a una nación y con una fama que habría aplastado a hombres adultos. Y a donde fuera que mirara, otra voz diciéndole que no era suficiente. Incluso dentro de su propio equipo, la duda empezó a filtrarse. El capitán de España, uno de los jugadores más respetados del mundo, dijo que esperaba que el joven demostrara ser uno de los mejores del planeta en los partidos más importantes. Lean eso con atención. Eso no es lo mismo que decir que ya lo había logrado. Era un desafío disfrazado de cortesía. Incluso su propio capitán, con la mayor delicadeza posible, le decía que aún no lo había conseguido. La prensa no perdonó.
Una columna importante decía que era una Copa del Mundo que Lamine Yamal todavía le debía a España. Le debía. Como si tuviera una deuda pendiente, como si ese chico que ya le había dado tanto a su país estuviera fallándoles de alguna manera. Decían que su torneo estaba muy por debajo del nivel que había mostrado en la Eurocopa. Y España necesitaba la mejor versión de su joven estrella si de verdad quería levantar el trofeo. Pero en medio de todo ese ruido, una voz se mantuvo firme. Andrés Iniesta no se retractó, no tomó distancia. Tampoco fingió en silencio que nunca había hecho aquella predicción. Siguió insistiendo en lo mismo de siempre, que Lamine Yamal era la clave, que las opciones de España dependían de qué tan decisivo pudiera ser este chico en el momento más crítico del torneo. Fue el único nombre importante en todo el fútbol mundial que se negó a dejar solo al muchacho. Y lo hizo porque entendía, mejor que nadie en este planeta, lo que realmente estaba pasando. Él no miraba las estadísticas de los periódicos, él miraba el juego, pero tener fe es fácil cuando todavía queda tiempo, y a España se le agotaba el tiempo. Con la llegada de los cruces directos, los rumores sobre el estado físico de Lamine Yamal crecieron. España avanzó sufriendo en las eliminatorias, dejando atrás a Austria, luego a Bélgica y eliminando a Francia en semifinales. Pero su joven estrella seguía sin regalar esa gran actuación consagratoria que todo el mundo esperaba. Y entonces, justo antes de la gran final, las alarmas se encendieron por completo. En un entrenamiento de esa semana, mientras el resto del equipo hacía los ejercicios habituales, vieron a Lamine Yamal tumbado en una colchoneta, estirando y cuidándose de alguna molestia. Y en su muslo izquierdo, a la vista de todas las cámaras, llevaba un vendaje, la misma pierna, el mismo isquiotibial que lo había tenido a maltraer durante todo el torneo. El Planeta Fútbol contuvo el aliento con una pregunta aterradora. ¿Estaría Lamine Yamal en condiciones de jugar la final de la Copa del Mundo? ¿Acaso la lesión le robaría el momento que podría definir su corta carrera? ¿Su primer duelo contra su ídolo de la infancia en el escenario más imponente del fútbol? Los críticos ya cantaban victoria. Claro, así tenía que terminar. El chico inflado por la prensa, el adolescente de cristal cayendo en el último obstáculo, incapaz de dar la talla. Llevaban semanas repitiendo exactamente lo mismo. Su cuerpo no podía con la carga que todo un país le había puesto encima. Andrés Iniesta llevaba meses diciendo lo contrario, pero por fin el momento de la verdad había llegado. La final decidiría todo de una vez por todas. Domingo 19 de julio de 2026. En East Rutherford, Nueva Jersey. El estadio de Nueva York y Nueva Jersey estaba lleno hasta reventar. Los ojos de miles de millones de personas puestos en un solo campo. España contra Argentina. El campeón de Europa frente al campeón del mundo. Y en el centro de todo, la historia con la que el planeta entero llevaba soñando 2 años. Lionel Messi contra Lamine Yamal. El mejor jugador de su generación, quizás de la historia, contra el chico elegido para heredar su trono. El maestro contra el aprendiz. Y todos los espectadores entendían lo que se jugaba de fondo. Este partido decidiría si Andrés Iniesta había sido un visionario o un completo loco. Y Lamine Yamal jugó. Sin importar qué ocultara aquel vendaje o qué dolor sintiera, saltó al campo para disputar la final de la Copa del Mundo. Y lo que pasó en los siguientes 120 minutos no fue el tipo de jugadas que verás mañana en un resumen rápido de Internet. Se trató de algo mucho más importante y mucho más revelador. Fue, de hecho, lo que Andrés Iniesta había estado intentando explicarles a todos desde el principio. Argentina llegó a esa final con un solo plan en mente: frenar a Lamine Yamal y detener a España. Se replegaron atrás, cerraron su defensa y se dedicaron solo a sobrevivir. Y aquí está el dato que lo explica todo. En 120 minutos de final mundialista, Argentina no hizo ni un solo tiro a puerta. Ni uno solo. Durante todo el primer tiempo, ni siquiera pudieron tocar la pelota dentro del área de España. Un equipo construido alrededor del mejor jugador de la historia acabó tan asfixiado que apenas cruzaban la mitad de la cancha con peligro. ¿Y por qué tenía España tanto espacio para dominar? Miren cómo defendían a Lamine Yamal. Casi cada vez que le llegaba la pelota, le mandaban 2 marcas. 2 defensores siempre encima de un chico de 19 años que supuestamente venía haciendo un torneo muy discreto. Y cada vez que hacían ese 2 contra 1, dejaban libre a otro compañero. Esa es la influencia que no se ve en las estadísticas. Un jugador que cambia por completo el dibujo de una final mundialista con solo pisar el césped, obligando al rival a mandar más hombres de su lado, y abriendo el camino para todos los demás con la camiseta de España. El duelo individual fue igual de revelador.
Messi, el gran Messi, terminó con solo 15 toques de balón, asfixiado por una España que no lo dejó respirar. Yamal tuvo 26. El adolescente participó más en la final de la Copa del Mundo que el mejor jugador de la historia. El aprendiz, en la noche más importante de todas, superó al maestro. Aún así, el partido seguía en un equilibrio insoportable. Los 90 minutos pasaron sin goles. Y entonces, en los últimos suspiros del tiempo reglamentario, la defensa empezó a agrietarse. Un mediocampista argentino, frustrado, se barrió con fuerza sobre uno de los jóvenes defensores de España, Pacu Bari, mandándolo por el aire para caer duramente contra el césped. Su segunda tarjeta amarilla de la noche, una roja. Argentina, que ya resistía como podía, tendría que sobrevivir a la prórroga con un hombre menos. Y no lo logró. En el minuto 106, con Argentina con 10 hombres y España presionando sin piedad por el espacio que la gravedad de Yamal generó toda la noche. El sustituto Faren Torres golpeó. Un gol, el único que necesitaría el encuentro. España 1, Argentina 0. Al sonar el silbatazo final, Lamine Yamal cayó de rodillas y apuntó hacia el cielo. 16 años después de que Andrés Iniesta marcara el gol que hizo a España campeona del mundo, un adolescente ayudó a lograrlo otra vez. Y con esa medalla, Yamal se convirtió en el primer adolescente en la historia del fútbol en ganar tanto la Eurocopa como el Mundial. Cumplió 19 años a mitad del torneo, y antes de poder ser considerado un hombre, ya era uno de los jugadores más laureados del deporte. Y entonces llegó el momento que lo dijo todo sobre quién es este chico, detrás de todo el ruido que el mundo armó a su alrededor. Mientras sus compañeros se perdían en la celebración, Yamal se alejó de la fiesta. Caminó solo por el campo directo hacia el único hombre que permanecía inmóvil en medio del caos, tratando de procesar la peor noche de su carrera profesional. Lionel Messi, su ídolo, el jugador al que creció admirando y la razón por la que empezó a jugar al fútbol. En medio del triunfo más grande de su corta vida, Lamine Yamal se acercó a Messi y lo abrazó. Le dijo que lo sentía. Eso fue todo. Ni una palabra de burla, ni un ápice de arrogancia. Solo un joven de 19 años sosteniendo al hombre que soñó ser de niño, diciéndole que lo sentía por su dolor. La imagen dio la vuelta al mundo en segundos. El pase de la antorcha allí mismo sobre el césped, de una era a otra, el jugador que había definido los últimos 20 años del fútbol, entregándole el testigo en un solo abrazo al chico que definirá los próximos 20. Y aquí es donde los críticos intentaron tener razón una última vez, porque al entregarse las medallas miraron las estadísticas de Yamal en el torneo y ahí estaba exactamente aquello de lo que se burlaron por semanas. Un gol, 0 asistencias, 8 partidos, y algunos se atrevieron, la misma noche en que España salió campeona, a preguntar si el chico realmente había estado a la altura de la expectativa. Y ese es el momento exacto en que Andrés Iniesta demostró tener toda la razón, porque nunca prometió números. Recordemos sus palabras. Dijo que Yamal iba a ser decisivo. Dijo que el destino del equipo dependería de la diferencia que el joven pudiera marcar en los partidos más grandes. Dijo que Yamal tenía el potencial para convertirse en un jugador verdaderamente único. Y en la final de la Copa del Mundo, un chico de 19 años con el muslo vendado descolocó a 2 defensores en cada toque, aguantó la pelota bajo una presión inmensa y superó al mejor de la historia en cuanto a participación, y transformó tanto la estructura del partido que el rival no pudo hacer ni un solo tiro al arco en 2 horas de juego. Eso no es un torneo discreto, eso es una clase magistral del tipo de influencia que solo los elegidos de la historia pueden lograr. Es algo que simplemente no cabe en las estadísticas que el análisis flojo prefiere contar. Iniesta lo entendía porque él lo había vivido. Sabía por experiencia que el hombre que decide un mundial no siempre es el de las estadísticas más infladas y que la verdadera grandeza a veces es invisible para aquellos que solo saben leer un marcador. Él miraba a Lamine Yamal y no veía a un joven con números vacíos. Veía a un jugador moldeando el partido a su antojo, justo lo que el resto del mundo, distraído y obsesionado con las cifras, no veía. Y piensen en el récord que Yamal construía en silencio bajo las críticas. Al final del torneo, España extendió su racha invicta a 38 partidos, la racha más larga jamás lograda por cualquier país de Europa o Sudamérica en la historia del juego. Y aquí está el dato que debió haber callado a todos los críticos para siempre. En cada uno de los 28 partidos que Lamine Yamal ha jugado con España, la selección nunca ha perdido, ni una sola vez. Y en los 13 partidos que ha jugado como titular con su país, España siempre ha ganado. Eso no es el récord de un chico sobrevalorado.
Es la huella de un jugador que cambia el rumbo de los partidos con solo pisar el césped. Y eso es, palabra por palabra, lo que Iniesta le venía diciendo a todo el mundo desde hace 2 años. El hombre que nunca levantaba la voz tuvo razón todo el tiempo. Razón cuando decían que la lesión lo rompería. También cuando decían que España había construido sus sueños sobre los hombros equivocados. O cuando contaban sus goles y lo llamaban del montón. Incluso cuando su propio capitán, con toda la amabilidad del mundo, le dijo que aún no lo había logrado. En medio de todo, una leyenda silenciosa resistió, y al final, en el escenario más grande que ofrece este deporte, el chico en el que tanto creía se consagró campeón del mundo. El doble rey más joven jamás coronado en el fútbol. Andrés Iniesta tenía razón sobre Lamine, razón sobre su talento, su singularidad, su influencia y su destino. Y la hermosa y poética verdad es que la única persona que podía verlo tan claro era el único hombre que ya había vivido exactamente esa misma historia. Ese genio silencioso que una vez ganó un mundial para España sin necesidad de gritarlo, reconoció al instante a otro genio silencioso que haría exactamente lo mismo. Un genio reconoce a otro. Los que dudaban ahora se han callado. Los titulares cambiaron de tono. De pronto, todos sabían que Lamine Yamal estaba destinado al éxito. Pero tú y yo sabemos la verdad. Cuando importaba, cuando el mundo entero estaba en su contra, con los cuchillos listos y el ruido ensordecedor, solo una voz nunca tembló. Y pertenecía al hombre que entendió antes que nadie que los futbolistas más únicos de la historia son aquellos a los que la gente duda tanto que ni los ve. Si disfrutaste de este análisis, hazme un favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para no perderte más historias de este hermoso deporte. Hasta la próxima.